Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Qué gusto estar con ustedes una vez más. Daniel capítulo 2, versículo 44 nos dice: Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Después de recorrer toda la imagen, el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro quebradizo de los pies, la profecía da un giro más glorioso. Hasta aquí hemos visto el ascenso y la caída de los reinos de los hombres. Ahora el Dios del cielo entra en escena para anunciar el suyo, y cada palabra de este versículo está cargada de significado. En los días de estos reyes, la expresión señala un tiempo preciso, no en los días del oro, ni de la plata, ni del bronce, sino en el tiempo de los pies y los dedos, el reino dividido de hierro y barro. Es decir, en el último tramo de la historia, en la fase final de la imagen. Allí, y no antes, el Dios del cielo establece su reino. El Dios del cielo levantará un reino. Observa quién lo levanta. Los reinos anteriores fueron forjados por la ambición de los hombres, por la espada de los conquistadores, por el genio de Nabucodonosor, de Ciro, de Alejandro, de los Césares. Pero este reino no es obra de manos humanas. Lo levanta el Dios del cielo. Su origen no está abajo en la tierra, sino arriba en el trono de Dios, que no será jamás destruido. Todos los reinos anteriores cayeron. La palabra que aquí se usa es absoluta. Este reino jamás, en ningún tiempo, por ningún poder será destruido. Es indestructible por naturaleza, porque su fundamento es eterno. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Aquí está uno de los detalles más finos del texto. Babilonia fue dejada a Medo-Persia. Medo-Persia fue dejada a Grecia. Grecia fue dejada a Roma. El cetro pasó de mano en mano, de pueblo en pueblo, porque ningún reino humano puede retener para siempre lo que conquista. Pero este reino no será entregado a ningún sucesor. No habrá un imperio que lo herede, porque no habrá un imperio que lo derribe. Permanece en las manos de su rey para siempre. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. El reino de Dios no convive en paz con los reinos del mundo. Los quebranta y los consume. No los reforma ni los absorbe. Los reduce a polvo como el tamo que el viento arrebata. Y entonces Él permanecerá para siempre. Aquí debemos ser claros, porque la palabra lo es. Este reino no comenzó a existir junto con ninguno de los 4 imperios. No es la simple predicación del Evangelio extendiéndose por el mundo en los días de Roma. Este reino había de suceder a la fase de hierro y barro, una fase que ni siquiera había llegado cuando el Señor anduvo sobre la tierra. Por eso, el reino de Dios era todavía futuro cuando Cristo lo declaró a sus discípulos en la última cena, prometiéndoles que no bebería más del fruto de la vid hasta beberlo nuevo con ellos en el reino de su Padre. Este reino ha de ser establecido cuando Cristo venga en el día final a juzgar a los vivos y a los muertos. No es un reino que ya se desplegó en silencio, es el reino que irrumpe en gloria al final de los siglos. Para medir la grandeza de esta promesa, mira lo que ha sido de los reinos que la rodean, de la subida y la caída de las naciones. Tal como queda expuesta en la profecía, aprendemos cuán despreciable es la mera gloria externa y terrenal.
Babilonia con todo su poder y su magnificencia, un esplendor como el mundo no ha vuelto a contemplar, que a los hombres de aquel tiempo les parecía tan estable y tan duradero. Con cuánta plenitud ha pasado, como la flor de la hierba se marchitó y pereció, y así pereció el reino de Medo-Persia y los reinos de Grecia y Roma. Así perece todo lo que no tiene a Dios como fundamento. Solo aquello que está ligado a su propósito y expresa su carácter puede perdurar. Sus principios son las únicas cosas firmes que este mundo conoce. Y hay una palabra antigua que ata toda esta historia con un solo hilo. Cuando la sentencia de Dios cayó sobre el último rey de Israel, fue dada esta declaración: Así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quita la corona, esto no será más así. Sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Ezequiel 21, 26 y 27. La corona arrancada de Israel pasó sucesivamente a los reinos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y sobre cada uno de ellos resonó la misma sentencia divina. Esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. 3 veces dice Dios arruina, derribar, 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 una por cada vuelco de la corona entre los imperios, hasta que el trono quede vacío, esperando a su dueño legítimo. La historia entera de los reinos paganos no es más que la larga espera de aquel cuyo es el derecho. Hasta los monarcas paganos, puestos frente al Dios de Israel, se vieron obligados a reconocerlo. Nabucodonosor confesó: Ciertamente vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Y Darío proclamó a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra que el Dios de Daniel es el Dios viviente y permanente por todos los siglos, y su reino el que no será jamás destruido. Los reyes de la tierra, sin saberlo, pronunciaron la profecía sobre el reino que un día desmenuzaría a los suyos. La secuencia es ahora completa. Reino tras reino se levantó y cayó, exactamente como la imagen lo anunció, hasta llegar a los pies de hierro y barro, el reino dividido en cuyos días estamos. Y la profecía declara que precisamente en este tiempo, en los días de los reyes, el Dios del cielo levantará su reino. No nos equivoquemos sobre cuándo. La prueba del fin de todas las dominaciones terrenales está claramente anunciada en la palabra de verdad. Este reino no fue establecido en la primera venida de Cristo. Ha de ser establecido en su segunda venida cuando Él aparezca en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos y para reunir a su pueblo. La profecía de Daniel pintó de antemano la gloria de su reinado sobre un imperio que sucedería a todos los reinos terrenales y, como dijo el profeta, permanecerá para siempre. La piedra que hiere la imagen no llegó en el pesebre solamente, llega en plenitud cuando el rey vuelve. Lo que comenzó humilde culminará en majestad. Por eso la corona vacía de la historia tiene un destino seguro, hasta que venga aquel cuyo es el derecho. Toda la marcha de los siglos converge en este punto, la venida del Rey legítimo que recibirá de manos del Padre el reino que ningún usurpador pudo retener. Los imperios fueron solo guardianes pasajeros de una corona que nunca les perteneció. Esta profecía proclama por encima de todo la soberanía absoluta de Dios sobre la historia. Él depone la tiara y quita la corona. Él exalta lo bajo y humilla lo alto. Él derriba y derriba y derriba hasta que venga aquel cuyo es el derecho. Ningún rey se sienta en su trono sin permiso del cielo, y ninguno permanece un día más de lo que el cielo le concede. La historia no se le escapa de las manos a Dios. La historia es el cumplimiento de su palabra y proclama la verdad de los dos reinos. Está el reino de los hombres, glorioso por fuera y perecedero por dentro, que pasa como la flor de la hierba, y está el reino de Dios, que no se ve tan deslumbrante a los ojos de la carne, pero que jamás será destruido.
Solo lo que está ligado al propósito de Dios y expresa su carácter puede perdurar. Todo lo demás, por imponente que sea, está condenado a marchitarse. En el centro de este reino está Cristo, aquel cuyo es el derecho. Él es el Rey legítimo a quien el Padre entregará el reino. Él es el príncipe esperado cuyo reinado sucederá a todos los reinos terrenales y permanecerá para siempre. La corona que rodó de Babilonia a Persia, de Persia a Grecia, de Grecia a Roma, le pertenece a Él por derecho eterno, y Él la recibirá cuando venga. El reino de Dios no es una idea ni un movimiento. Es el trono de Cristo establecido sobre las ruinas de todos los tronos del mundo. Este reino se establece cuando Cristo viene en el día final. No esperamos un imperio cristiano levantado por la política, ni una utopía construida con manos humanas, ni una conquista gradual del mundo por las fuerzas de las instituciones. Esperamos al Rey, esperamos el día en que aquel cuyo es el derecho aparezca en gloria y derribe todo poder y toda autoridad, y reciba el reino que no será jamás destruido. Por eso vivimos mirando hacia adelante, no hacia atrás. La esperanza del cristiano no es que el mundo mejore por sí solo, sino que el Rey vuelva. El juicio de los vivos y de los muertos, la venida en gloria, el reino eterno. Estas no son metáforas piadosas, sino los acontecimientos reales hacia los cuales corre toda la profecía. Y la profecía nunca ha fallado. El mismo Dios que dijo Babilonia caerá, y cayó, que dijo Persia caerá, y cayó, que dijo Grecia y Roma caerán, y cayeron, ha dicho también levantaré un reino que no será jamás destruido. Esa palabra es tan segura como las que ya se cumplieron. ¿En qué reino has puesto tu vida? Todo lo que este mundo ofrece pertenece a la imagen que se desmorona. El dinero, el poder, la fama, la seguridad de las naciones, es gloria externa, deslumbrante por un momento y marchita al siguiente, como la flor de la hierba. Si edificas tu vida sobre esto, edificarás sobre lo que será desmenuzado. Pero hay un reino que permanece para siempre y su Rey te invita a entrar en él hoy. Liga tu vida al propósito de Dios, deja que su carácter se forme en ti, porque solo lo que expresa su carácter perdura. No inviertas tu corazón en coronas que ruedan de mano en mano. Invierte tu vida en el Rey cuya corona no pasará jamás. Vive ya como ciudadano del reino que viene, con la mirada puesta en la venida de Cristo, con el corazón desprendido de lo que perece y con las manos ocupadas en la obra que sí permanece. Y espera. La corona de la historia está vacía, reservada para aquel cuyo es el derecho. Cada vuelco en los poderes del mundo, cada imperio que se levanta y cae, es otra campanada que anuncia que la espera se acerca a su fin. Bienaventurado el siervo a quien el Rey cuando venga halle velando. Toda la imagen de Nabucodonosor, oro, plata, bronce, hierro y barro, termina en polvo. Toda la gloria de los hombres, por estable y duradera que parezca, pasa como la flor de la hierba. Pero la última palabra de la profecía no es la ruina de los reinos, sino el triunfo del Rey. Levantará un reino que no será jamás destruido, y él permanecerá para siempre. Y ese Rey es Cristo, aquel cuyo es el derecho, que vendrá del cielo a recibir el reino que ningún imperio pudo retener. La corona que rodó por los siglos descansará por fin sobre la cabeza del que la merece, y su reinado no tendrá fin. Hoy todavía estás de pie en los días de estos reyes, en el tiempo del barro quebradizo, mientras la corona aún espera, y mientras espera, la puerta del reino está abierta. No te quedes entre las ruinas de lo que perece. Entra hoy por la fe en el reino que permanece para siempre, y cuando venga aquel cuyo es el derecho, serás hallado entre los suyos. Él viene, su reino no caerá jamás, y bienaventurados los que le pertenecen porque reinarán con él por los siglos de los siglos. Dios del cielo, Señor que depones reyes y levantas reinos, que derribas la corona de los soberbios y las guardas para aquel cuyo es el derecho. Te alabamos porque tu palabra se ha cumplido en cada imperio caído y porque tu reino jamás será destruido. Reconocemos cuán despreciable es la gloria de este mundo, que pasa como la flor de la hierba, y te pedimos que no atemos nuestro corazón a lo que perece.
Líbranos de edificar sobre el barro de los reinos humanos. Lígame a tu propósito, forma en mí tu carácter y haz que mi vida sea de aquellas cosas firmes que permanecen. Apresura el día en que venga tu Hijo, aquel cuyo es el derecho a recibir el reino que prometiste, y encuéntranos velando fieles de pie en tu fortaleza. Que reinemos contigo en el reino que no tendrá fin, en el nombre de Jesús, nuestro Rey que viene. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.